Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Carlos Raúl Villanueva, soy presidente de la International Association of Coaching en su capítulo en Venezuela. Y hoy tenemos un excelente webinar al lado de lo que para nosotros es uno de los mejores coaches que tenemos dentro de la IAC y creo que una de las mejores representaciones latinoamericanas que tenemos como coaches dentro de la IAC. Quiero presentarles a los que no lo conocen, que creo que deben ser muy pocos, pero si me estás escuchando o llega esta grabación a ti, a tus oídos o a tus ojos, quiero presentarte al que considero uno de los más grandes coaches latinoamericanos que he conocido en mi vida, el señor Pepe de Río. Él es el vicepresidente de la International Association of Coaching a nivel internacional, a nivel global. De hecho, es el primer latinoamericano que ha llegado a tal posición, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Además de eso, él es el presidente fundador o director fundador de lo que es de Río Training, que es una organización que se encarga de coaching y logoterapia, una de las organizaciones más importantes y más pujantes en lo que tiene que ver con coaching y logoterapia. De hecho, a través de esta organización justamente es donde se está desarrollando todo este proceso que estás viendo o que estás escuchando en este momento. Entonces quiero dejarte con una persona que, además de ser un gran coach, además de tener toda una trayectoria dentro de lo que es el coaching ejecutivo y el coaching de carrera, es también un gran amigo, es una persona que puede llegar y puede tocar inclusive tu corazón, tu alma y tu mente. Hoy lo vamos a tener con un tema súper interesante. Este tema tiene que ver con el poder de decidir y forma parte de todo lo que es un proceso grande que estamos intentando llevar para todos los coaches a nivel internacional, que es el programa internacional Empowerment Coaching, que es un programa desarrollado única y exclusivamente para todos aquellos coaches que son de la IAC, que quieren subir o llegar a un nuevo nivel, tal cual como lo es este momento, como lo está en este momento nuestro director, nuestro vicepresidente, que es Pepe de Río. Entonces, sin más que agregar, les damos las gracias a todos ustedes, recordándoles de nuevo, mantener sus micrófonos en silencio y disfrutar de todo este proyecto. Si estás aquí, si lograste estar aquí, es porque justamente pudiste entrar de entre muchas personas que quisieron estar acá. Entonces te vamos a pedir dos cosas. Primero, que todas las preguntas que tú tengas las escribas por el chat y al final Pepe va a estar respondiéndolas. Y la otra, que nos ayudes a difundir esto, que esto pueda llegar a la mayor cantidad de coaches posible y lo hagas a través de tus redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, para que muchos otros como tú se sumen a este movimiento, se sumen a esto que estamos intentando realizar, que es llevar a los coaches a un nuevo nivel de conciencia, a un nuevo nivel de crecimiento. Sin más que agregar, los dejo con el vicepresidente de la IAC Venezuela, el señor Pepe de Río. Bueno, pues, caray, después de esas palabras ya me pones en un serio predicamento, mi querido Carlos Raúl, pero vamos a empezar y como yo decía, la conexión a Internet el día de hoy no ha sido lo mejor aquí en esta área donde estoy, pero voy a hacerlo muy similar a lo que hicimos la semana pasada, disertar acerca de este tema a lo largo de 45 minutos. Después abriré un poco de espacio para comentarios, para hablar de Empowerment Coaching y también para preguntas y respuestas. Así que si el diablo no mete la cola y todo sigue en orden con la conexión a Internet, espero que logremos esta hora. Y un poco lo voy a hacer de la misma manera. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que hay gente de México, hay gente de Venezuela, hay gente de distintas partes de México, hay gente de Chile, también hay gente de Brasil. Así que les agradezco a todos. Chile, que son 2 horas más que la Ciudad de México en este momento, las 10 de la noche. Así que muchas gracias por estar aquí. Gente de Tijuana, gente de Mexicali también. Y el tema, como yo decía, que voy a disertar y el diálogo que pretendo entablar con ustedes, y ya te estaré pidiendo, José Pablo, y te estaré pidiendo, Carlos Raúl, que me vayan ayudando con el chat y al final me ayuden también con el chat, es justamente acerca del poder de decidir. Y después de hablar de este poder de decidir, como siempre digo, cada quien es libre de decidir qué les pareció y qué pueden hacer con esto. Como introducción inicial, a mí me gustaría decir, y tanto que hablamos del coaching, que el coach trabaja siempre
siempre, en todo momento, desde la libertad de elección del cliente. Es decir, está en el centro del cliente en todo momento en la sesión la libertad de decidir. Como Thomas Leonard decía, el coach en cada proceso de coaching, en cada sesión de coaching, siempre tiene que dejar su agenda y su ego afuera de la sesión, porque una vez que la sesión comienza, la sesión se trata única y exclusivamente del cliente, no del coach, no de los sistemas del coach, no de la modalidad de coaching que tiene el coach, sino todo es acerca del cliente. Y como se trata del cliente, vuelvo a repetir, la libertad está en el centro de toda decisión del cliente. Algunas veces esa libertad de elección está disminuida y otras veces las elecciones, y no sé si me pueden estar escuchando, Carlos Raúl, si siguen por ahí. Carlos Raúl, no sé si sigo al aire o... Pepe, disculpa, estás en mute, estás en silencio. Si podrías volver a colocar. Pepe, estás en silencio. Sí, muchas gracias, Carlos Raúl. Les decía que nuevamente perdí la conexión. El día de hoy ha sido un día particularmente complicado con el tema de Internet. Generalmente no pasa así, pero bueno, espero que podamos continuar. Y no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero yo les estaba comentando, cuando menos cuando me di cuenta que ya no estaba al aire, que la libertad y la decisión está en el centro de toda sesión de coaching. Y es con esto, con lo que un buen coach trabaja. Algunas veces esta libertad de elección puede estar disminuida y algunas otras veces las elecciones son tantas que incluso pueden abrumar al que está tomando la decisión de qué quiere hacer. También se dan los casos de que el cliente tiene el foco muy claro, que sabe lo que quiere y todo su ser y todo él está puesto en acción. Así que como yo les decía, les propongo que este pequeño webinar lo dividamos básicamente en 4 partes. La primera, hablar un poco de la libertad que hay con el tema de elección. La segunda, las decisiones que esa libertad nos concede y las responsabilidades también que esa libertad nos concede. Y la tercera, como ya les comentaba, hablar brevemente acerca de Empowerment Coaching y tener preguntas y respuestas. Así que cuando yo hablo de decisión y cuando estoy hablando de libertad, siempre me viene a la mente una frase que aprendí de joven de Jean-Paul Sartre, este filósofo francés, donde Sartre, me acuerdo que decía que los seres humanos estamos condenados a la libertad, independientemente de dónde nos encontremos y de nuestro estado e incluso de salud. Tenemos a veces más, a veces menos libertad de elección, incluso, como decía Víctor Frankl, en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Pero este estar condenados a la libertad nos lleva también a ser responsables de las elecciones que podemos tomar. Y me gustaría, como coach que soy, y estando con un grupo de coaches, si tienen lápiz y papel, pues les puedo hacer algunas preguntas por tiempo igual y no lo vamos a poder, no nos vamos a poder meter como la vez pasada a ver cada una de las respuestas, pero podemos hacer lo que hicimos la semana pasada, donde algunos de ustedes a lo largo de la semana me han estado contactando y hemos sostenido un diálogo con algunas de las respuestas que ustedes han estado o que de las preguntas y de las respuestas que hemos estado dando. Me gustaría hacerles básicamente 3 preguntas que tienen que ver justamente con este poder de decidir, con este poder de elegir.
Nuevamente hoy sí que esto está complicado. Ha sido, me quedé de pronto hablando solo y aquí en mi pantalla tengo al lado izquierdo de mi pantalla a Nairobi y del lado derecho tengo a Pilar Fernández y de repente me quedé viendo que Pilar Fernández se quedaba así y dije, qué pensativa está Pilar Fernández, y Nairobi se quedaba sonriendo y después me di cuenta que el único que ya los había perdido a todos. Les decía, y me parece que estábamos hablando de estas tres preguntas, hagamos si les parece, un inventario, y me gustaría hacerles tres preguntas y darles un espacio de tiempo para contestarlas, así muy breve. Si te pregunto cuáles han sido las decisiones más importantes en tu vida, las que te tienen donde estás el día de hoy, ¿qué responderías? Escríbelo. Y también de una vez te hago estas otras dos preguntas y si quieres una vez que termine de hacerlas, te doy un par de minutos para escribirlas. ¿Cuáles son los pensamientos dominantes que te trajeron aquí? Es decir, ¿cuáles son los pensamientos que tienes que te hicieron tomar las decisiones que el día de hoy te tienen aquí? Bueno, nuevamente una disculpa. Estoy cambiando de, si tengo esta última conexión, voy a tratar de hacerlo vía mi teléfono celular, pero para seguir avanzando, y en el día de hoy la tecnología no ha tenido palabra de honor, pero para seguir avanzando, me parece que les preguntaba cuáles son los pensamientos que los han traído aquí, los pensamientos que hicieron que tomaras las decisiones que te tienen hoy aquí. Y la tercera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las emociones dominantes en tu vida? Y te doy un minuto para hacerlo. Y mientras tú vas respondiendo, yo voy a tratar de conectarme también por mi teléfono celular. Y aunque no tenga la imagen, Carlos Raúl y José Pablo, pues ustedes me van ayudando. Entonces, las tres preguntas, alguien me preguntaba me pedía que le dijera la primera pregunta, ¿cuáles han sido las decisiones más importantes en tu vida, las que te tienen donde estás hoy? ¿Cuáles son los pensamientos dominantes que te trajeron aquí? Y finalmente, ¿cuáles son las emociones dominantes en tu vida? Y les quiero dar las gracias porque tenemos sala llena. Piensa un momento y después posiblemente tengas un poquito más de tiempo para responder esto. ¿Cuántas decisiones generalmente tomas en piloto automático? Es decir, sin pensar cuáles van a ser los resultados. Hacemos simple y sencillamente por hacer. Algunas ocasiones nos subimos al coche y de milagro llegamos a algún otro lado, y si nos ponemos a pensar decimos, bueno, no sabemos si nos le cerramos a una persona en el camino o algo, porque veníamos pensando, como decimos en México, en la inmortalidad del cangrejo, y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. La gran mayoría de las veces manejamos bien,
pero algunas otras ocasiones podemos estar cerrándonos y dándole algunos cerrones a algunas otras personas. ¿Cuántas veces, cuántas decisiones tomas en piloto automático? Y una última pregunta, ¿a dónde quieres llegar como persona? Hoy uno de mis hijos me decía, papá, ¿cuál es la música de tu vida? ¿Con cuál es la música que resuenas? ¿Cuál es la música que escuchas en ti para poder tener un determinado estado de ánimo? Por alguna razón, cada vez que hablo de libertad, también, así como me viene a la cabeza Jean-Paul Sartre, me viene a la cabeza Miguel Ángel Buonarroti, el escultor, el arquitecto, el renacentista, el florentino, y que todos conocemos al gran Miguel Ángel Buonarroti. Es muy conocida, por ejemplo, la Piedad que está en el Vaticano, es muy conocida también la pintura de la Capilla Sixtina, y particularmente me gusta mucho una de las obras de Miguel Ángel, se dice la leyenda que es la obra que estuvo trabajando al final de su vida, que se llama la Pietà Rondanini. Esta pieta es una pieta, es una piedad que tiene al Miguel Ángel caído, está un poco al Cristo caído, como que está recién bajado de la cruz, y su mamá lo está deteniendo. Y está en algunos momentos, la pieza está acabada en algunos momentos, pero es una pieza que Miguel Ángel no terminó. Y posiblemente, desde mi punto de vista particular, a mí es la pieza que más me gusta de Miguel Ángel. Es una pieza que habla, que está viva, que está inacabada y que tiene todas aquellas posibilidades de ser esta historia, y digo, no me voy a meter a la historia de esta escultura, pero ahora voy a platicar por qué la decisión y por qué la libertad la asocio mucho a Miguel Ángel Buonarroti. Esta escultura Miguel Ángel se la dio a una de las personas que trabajaba con él, y esta persona se la vendió al conde Rondadini por ahí en la época del Renacimiento, a los pocos años de muerto Miguel Ángel. Yo creo que hizo el negocio de su vida, la escultura estuvo en esta familia hasta 1956, 1957, donde la compró la ciudad de Milán y finalmente la tiene exhibido en uno de sus museos. Pero ¿por qué me recuerda la libertad y por qué me recuerdan las elecciones a Miguel Ángel Buonarroti? Bueno, Miguel Ángel es una persona que vivió hasta los 89 años. Trabajó la gran parte de su vida, y siempre su trabajo, se puede decir que sus trabajos están divididos en dos. Su obra, que para Miguel Ángel es la mínima, y por otro lado, la obra que los demás le encargaban, de la que él se sentía atado y que en muchas ocasiones lo hacía simple y sencillamente porque tenía que comer o porque le debía algo a una determinada persona. Y entre estas obras, él hizo, por ejemplo, una escultura a Julio II, el Papa Guerrero, lo hizo en Bolonia, y una vez que el Papa y su ejército salió de Bolonia, pues el pueblo de Bolonia lo primero que hizo fue destruir la escultura. Pero este mismo Papa, Julio II, también le encomendó pintar el techo de la Capilla Sixtina, una encomienda que Miguel Ángel en un principio estaba renuente a hacer. Y bueno, la hizo tardándose un buen número de años, pero poniendo toda su vida en ello. También, si ustedes recuerdan un poco la escultura de Lorenzo de Medici, que fue el gran mecenas de Miguel Ángel cuando era joven, y que también hizo la escultura. Y hay cuando uno ve la estatua de Lorenzo, la gente que conoció a Lorenzo en aquel entonces cuentan que decía, no se parece nada a Lorenzo que vivió, y Miguel Ángel le respondía, la historia
y la humanidad recordará a Lorenzo de Medici como está mi escultura. Pero el detalle de Miguel Ángel, la pasión de Miguel Ángel por su obra era tal que incluso en esa escultura que estoy pensando de Lorenzo de Medici, que la parte de atrás está pegada a una piedra, los detalles de la escultura están hechos como si los fueran a ver cientos y miles de personas. Cada detalle de la escultura está finamente tallado hasta el último momento. Y había gente que le preguntaba a Miguel Ángel, ¿por qué te esmeras en detallar todo esto que va a ir contra una pared? Y Miguel Ángel respondía algo que es bellísimo: me esmero porque yo sé que está ahí. No importa que los demás no lo vean. Yo sé que está ahí y para mí eso es suficiente. Y Miguel Ángel Buonarroti se quejaba todo el tiempo que no tenía tiempo para su obra. Incluso hay una obra de teatro de un dramaturgo mexicano muy buena, El hombre que detuvo el tiempo, donde una de las quejas de Miguel Ángel todo el tiempo es: ¿hasta cuándo voy a hacer mi obra? Y el Papa Julio II le dice: artista, te debes al dinero y tu obra será lo que yo diga que sea. Lo interesante de por qué me recuerda Miguel Ángel Buonarroti a la elección y a la libertad, porque incluso haciendo aquellas obras que él no quería hacer o que inicialmente no estaba en lo que él consideraba su gran obra, Miguel Ángel ponía todo el corazón, ponía todo su ser en las elecciones en que él iba tomando. Si se metía a una obra, lo hacía con todo su ser, lo hacía en cuerpo y alma. En la misma Capilla Sixtina, si ustedes recuerdan, está justo en el altar de enfrente el juicio final, que lo empezó a hacer como 15 años después de haber terminado la Capilla Sixtina. Y del lado derecho, según recuerdo, hay un diablo, y esto es así nada más como un breviario cultural, hay un diablo que está ahí como con un trinche asando a todos ahí en el infierno, y había un obispo de aquella época que iba todo el tiempo a pedido del Papa, en ese momento creo que era Paulo IV, y le decía a Miguel Ángel: oye Miguel Ángel, ¿cuándo terminas? ¿Cuándo terminas? Te voy a terminar cuando yo quiera. Bueno, lo cansó tanto este obispo a Miguel Ángel, que Miguel Ángel lo pintó ahí como diablo, y cuando el obispo se fue a quejar con el Papa, simple y sencillamente le dijo el Papa: mira, yo tengo capacidad de poder tener una cierta influencia en el cielo, pero no puedo hacer nada en el infierno. En fin, Miguel Ángel era una persona con un sentido del humor extraordinario, que además tenía, como yo decía, las elecciones que tomaba, todo su ser lo ponía en lo que él iba haciendo. ¿Qué hace extraordinaria a una persona? Pues para mí es una sola cosa. Una persona es extraordinaria cuando se da permiso de ser ella misma. Y eso es una de las grandes maravillas del coaching. Cuando la persona elige ser él mismo, cuando la persona elige ser ella misma, es cuando la persona puede convertirse en alguien extraordinario. No está imitando a los demás, no está copiando el estilo de nadie más, no está copiando absolutamente a nadie más. Él es él, ella es ella, y eso hace a esa persona extraordinaria. Por eso es que en el coaching, cuando estamos hablando de que la libertad y que la elección está en el centro de toda sesión de coaching, un buen coach tiene que tomar esto en cuenta, porque todos los seres humanos nos vamos construyendo todos los días con lo que vamos haciendo. En Facebook estoy en una bola de grupos que ya no sé ni en cuántos grupos estoy, pero y muchos de esos grupos son grupos de coaching. Y hoy en la mañana veía un cuento relacionado con esto. Era un cuento donde decían el funeral de la persona que detiene tu crecimiento.
Entonces, supuestamente va llegando la gente a su trabajo y ven un letrero que dice: les pedimos de favor que a las 12 del día pasen al salón tal, porque a despedir a la persona que detiene tu crecimiento. Pues a esa hora se abren las puertas, todo el mundo en la empresa se decía quién es el que murió, algunos estaban un poquito, como decimos en México, sacados de onda, otros estaban que no tenían claro qué iban a hacer. Cuando abrieron la puerta ven que hay un ataúd al final de la sala y la gente empieza a formarse para ver quién era esa persona que detenía su crecimiento. Algunos decían, bueno, por fin voy a poder, ya no está la persona que está deteniendo mi crecimiento. Cuando cada uno de ellos llegaba al ataúd, se asomaba, se quedaban profundamente impactados y eso le llamaba la atención a la gente que venía atrás. ¿Quién es esta persona que detiene mi crecimiento? Cuando al final llega la última persona y se asoma, se da cuenta que en el ataúd había un espejo. ¿Cuáles son los pensamientos que detienen nuestro crecimiento? ¿Cuáles son las elecciones que hemos hecho de pensamientos y emociones que detienen nuestro crecimiento? ¿Cómo podemos hacer para deshacernos de esas... déjenme poner aquí, estoy oyendo un poquito de ruido, pero ¿cómo podemos hacer para deshacernos de esas elecciones que detienen nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que hace extraordinaria a una persona? Justamente liberarse de eso. Y las decisiones que esa libertad nos concede, pues son extraordinarias. Porque cuando nos damos cuenta que tenemos el poder de decidir, y ese poder, como yo decía al principio, a veces es más, a veces es menos, pero tenemos el poder de decidir. Víctor Frankl decía que el único poder que no le pueden quitar al hombre, él decía, yo puedo estar aquí en este campo de concentración, los alemanes deciden si quieren quitarme la vida o no, yo no sé si voy a estar vivo hoy en la noche, sin embargo, lo único que ellos no me pueden quitar es el poder para decidir cómo me quiero sentir. Con Aida, mi esposa, hace muchos años ya, creo que empezando 1990, Víctor Frankl murió por ahí de 1997. Tuve la oportunidad de escuchar una conferencia con Víctor Frankl en Guadalajara, si mal no recuerdo, y él hablaba que uno de los momentos más bellos de su vida y de los que recordaba como un momento extraordinario en su vida, era justamente en los campos de concentración, cuando salían por las mañanas a los campos forzados en Polonia, a veces con los zapatos rotos, y decía que de pronto podía ver por el rabillo del ojo, porque generalmente iban con la cabeza gacha hacia abajo, y por el rabillo del ojo muchos días le tocó ver los amaneceres. Y él decía que ese amanecer lo anclaba a un estado de ánimo que le iba a permitir mantener y crecer una fuerza espiritual a lo largo del día. Era extraordinario, incluso en los momentos más difíciles de su vida, él tenía la libertad de decidir y de anclarse en cómo se iba a sentir, independientemente de que sabía que a lo mejor 15 minutos después podía no gustarle algo que estaba haciendo a uno de sus guardias y lo podían matar. Las decisiones que la libertad nos concede llevan una gran responsabilidad dentro. Y aquí, metiéndome mucho al tema del coaching y yéndome pues tal vez al primer gran coach, ¿no? A Sócrates. Para Sócrates, y eso lo sabemos tanto por Jenofonte, que fue un escritor, le conocían la abeja ática,
Y Jenofonte fue un escritor muy interesante porque además era un soldado. Él conoció a Sócrates en el ejército. Sabemos un poco la referencia histórica de Sócrates gracias a Jenofonte, entre otros. Y también fue discípulo de Sócrates. Y él hablaba de la importancia que Sócrates le daba al conocimiento. Otro que obviamente también lo hace es Platón, que en varios de sus diálogos justamente habla acerca de esto. Por ejemplo, algunos de los diálogos que yo recuerdo en este momento que hablan de la responsabilidad de las decisiones que vamos tomando es Menón, que por cierto comienza con una pregunta, y no me quiero salir del tema, pero comienza con una pregunta que en coaching llamaríamos así pomposamente poderosa. Menón, y ustedes me perdonarán, pero estoy tratando de acordarme un poquito de memoria de la pregunta. Le pregunta a Sócrates al inicio de este diálogo, Sócrates, ¿la virtud se adquiere mediante la enseñanza y el ejercicio o le es dado al ser humano por naturaleza? ¿Cómo se adquiere la virtud? Y Sócrates hace algo que es extraordinario, si mal no recuerdo en ese diálogo, porque le dice, no tengo la más remota idea. No tengo idea. ¿Tú cómo piensas que se adquiere? Y empieza este diálogo para justamente adivinar eso, ¿no? Menón quería hacer caer a Sócrates en el engaño, y a través de las preguntas, bueno, Sócrates lo va llevando. Otro de los diálogos que recuerdo que tiene mucho que ver con el decidir, con el obrar bien, con la responsabilidad que tenemos de construirnos y de hacer, es justamente otro de los diálogos intermedios de Sócrates, así como es el Menón, que es el Gorgias. Y yo no sé si alguno de ustedes, el Gorgias, y yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído. Es uno posiblemente de los diálogos más largos de Platón, es en extensión posiblemente el tercer o cuarto diálogo más grande de Platón, y ciertamente de los diálogos que Platón había escrito hasta ese momento, es el primer diálogo, es el diálogo más grande, donde Platón, ya joven, está metiendo mucho de lo que es su filosofía. Y él lo que hablaba en este diálogo, que como yo decía, está escrito apasionadamente, ¿no? Y habla acerca de la virtud. Y uno de los diálogos tempranos de Platón, Protógoras, si mal no recuerdo es el nombre, trata justamente de la virtud y de la disposición para obrar bien. Estos diálogos tempranos, hay que pensar que Platón en ese momento no era el gran maestro reconocido, y entonces tomaba, como había sido discípulo de Sócrates, él trataba de meter toda una filosofía de la ética, de la libertad interior de elegir del ser humano, y trataba de meter esta filosofía utilizando a Sócrates como referencia. Como bien sabemos, Sócrates no escribió, o que sepamos, no escribió absolutamente nada. Sin embargo, mucho de lo que conocemos de estos diálogos, evidentemente, son las ideas de Platón. Entonces, ¿por qué decía y por qué traía a Sócrates en esta libertad para elegir? Sócrates decía, a través de Platón, que el ser humano está hecho para obrar bien, y que el ser humano está hecho para decidir y hacer acciones distintas, que el ser humano está hecho para tomar la decisión de lograr cosas grandes, y que el ser humano está hecho para hacer que los demás se puedan desarrollar. Una de las cosas que en alguno de los escritos de Platón se puede encontrar, y que Sócrates lo asociaba, o Platón lo asociaba mucho a la ética que le enseñaba a Sócrates, decía: el ser humano tiene la responsabilidad de obrar bien, el ser humano tiene la responsabilidad de co-crearse. Y Platón hacía mucho énfasis justamente
acerca de esto. Y perdónenme de irme de Sócrates y de Platón a Bruce Lee, pero recuerdan a Bruce Lee, el karateca de la televisión y de las películas, pero Bruce Lee tiene una frase que es buenísima. Él, según recuerdo, dice, el fin del hombre es la acción y no el pensamiento. Y dice, la acción y no el pensamiento, por más noble que éste pueda ser. El ser humano está hecho para la acción. Y cuando estamos hablando del poder de decidir, estamos hablando del poder de qué acciones vamos a tomar. En el último año me ha dado por preguntarle a mis clientes de coaching cada vez que estamos empezando, esta semana o estos 15 días, desde la última vez que nos vimos, ¿qué has hecho que ha sido extraordinario? ¿A cuánta gente se ha beneficiado de que tú estás aquí? ¿Cuánta gente te ha padecido también? A veces pregunto, ¿no? Pero ¿qué has hecho que ha sido extraordinario? Y esto permite dialogar y permite, como yo decía, poner a la libertad y a la acción en el centro. Elige bien para vivir bien. Elige bien y será vivir para servir. Eso es elegir bien. Elegir bien es crecer para ayudar a que los otros crezcan. Y de eso justamente también un poco se encarga y trata todo lo que estoy haciendo y todo el programa que estamos desarrollando de Empowerment Coaching. Cuando hablo de... Qué bueno. Ahí entró Pepe de nuevo. Vamos. Pues caray, una disculpa nuevamente, porque ahora no solo se cayó mi computadora, sino también el celular. Hoy ha sido de esos días que verdaderamente ponen a prueba, pero desde el principio he elegido estar tranquilo, he elegido estar en paz conmigo mismo, he elegido estar presente y en el momento que pueda estar con ustedes, compartir, y si no, pues a la distancia me perdonarán. No sé en dónde me quedé, pero cuando hablamos de elegir, cuando hablamos de la acción, recuerdo a Fernando Savater, ¿no? Hay un libro de Fernando Savater que me parece que tengo por aquí, que es el poder, el valor de elegir, me parece que se llama. Y él, si mal no recuerdo, y no quiero hablar de así en palabras exactas, pero él habla que la dignidad humana está en ser co-creadores de nosotros mismos. Y al estar diciendo esto, lo que está reflejando es la idea de Platón de la ética, ¿no? La ética, si los que hemos llegado a estudiar algo relacionado con esto, sabemos que es una disciplina filosófica que estudia las posibilidades de los actos de libertad de los seres humanos. Entonces, cuando Savater habla de ser co-creadores de nosotros mismos, de que nuestra perfección no está en cumplir un programa determinado de ser, sino en reinventarlo, en orientarlo, en redirigirlo, en recrearlo hacia lo mejor. El hombre actúa por sí mismo y a su propio riesgo y es responsable justamente de las elecciones que va tomando. Cuando uno está hablando de recrear su día, la pregunta es, ¿con qué paradigma creas tu día? ¿Con qué patrón, con qué modelo de conducta creas tu día? ¿Con qué modelo de conducta te llenas de las emociones que quieres crear en ese día? Incluso nos podemos programar muchas veces, pero la vida nos pega de frente.
Y la gran mayoría de las veces incluso no estamos programados para cosas que nos pueden suceder. Yo a veces digo que hay que saber prepararse y hay que estar programado incluso para aquello que no estamos programados y para aquello que no nos habíamos programado. Entonces, el ser humano, a diferencia de los animales que sí está programado para hacer ciertas cosas, que está programado para ciertas ocasiones, el ser humano tiene la capacidad, sí, posiblemente estamos programados genéticamente, pero también tenemos la capacidad de poder reprogramarnos. Y por favor, no estoy hablando de programación neurolingüística, nadie me vaya a pensar que estoy hablando de esto. Estoy hablando de la idea central de Sócrates, que creo, hasta donde sé, Platón nunca escuchó hablar de programación neurolingüística. Y estoy hablando de esto. Cuando estoy hablando de la programación, vuelvo a repetir, no estoy hablando de la programación genética, que es cierto que estamos programados genéticamente, sino estoy hablando de la programación que nos hace distintos. Yo les decía la semana pasada que para mí un coach coachea el alma, coachea el espíritu humano. Un buen coach, eso es lo que hace, es coachar el alma. Y cuando yo hablo de coachar el espíritu humano, no estoy hablando de la voluntad, estoy hablando de lo mejor que tiene la persona, ¿no? Según recuerdo, también dice Sabater que la acción en el sentido humano y humanizador es lo contrario, como yo decía, al cumplimiento de ciertas metas y de ciertos programas. A veces como coaches, coachamos así con C muy minúscula, como dice Robert Dilts, y coachamos simple y sencillamente ciertas acciones que no llevan a un marco de abrir conciencia y responsabilidad, que es lo que está en el centro de todo proceso de coaching, la conciencia y la responsabilidad. Y coachamos así muy chiquitito. En el momento en que empezamos a coachar, no la acción, sino la decisión, y la decisión sin la acción no es absolutamente nada, pero la decisión la coachamos para que lo que estemos haciendo tenga sentido, para darle sentido a lo que hacemos en el día a día. Los seres humanos estamos, como yo decía, programados, pero en una medida diferente a los animales. Así que si nos ponemos a ver de la responsabilidad que tenemos sobre las decisiones y las acciones que vamos tomando cuando nuestra conciencia está plena, incluso en el bien morir, incluso en los momentos complicados de nuestra existencia, cuando las cosas parecen ir mal, cuando el hecho de que digamos, y en México hay una cantante muy famosa que se llama Lupita D'Alessio, ¿no? Y cantaba una canción que originalmente es una canción española, pero en México la cantaba ella y sé que la hizo popular en muchos lugares de Latinoamérica. Hace muchos años decía, hoy voy a cambiar, ¿no? Y vaya que Lupita D'Alessio cambió de lo que era inicialmente a cómo se convirtió. Hoy voy a cambiar, pero por una decisión personal. ¿Qué puedo hacer yo para transformarme? ¿Cuáles son los puntos esenciales que puedo tomar para transformarme y para no dejarme llevar simple y sencillamente por pues el medio ambiente, por los demás, por lo que la gente quiere? Hay gente que dice, me las va a pagar, ¿no? Hablando de libertad y hablando de elección, y perdón de haber ido de un lado a otro, pero me viene a la cabeza también Segismundo, ¿no? Segismundo, el personaje de Calderón de la Barca, que posiblemente si no han leído La vida de sueño, bueno, se las recomiendo, porque La vida de sueño de Calderón de la Barca, independientemente de tener a Segismundo, que es posiblemente el personaje más importante escrito en el teatro en español, para un hombre tiene la importancia de un Hamlet en el idioma inglés. Bueno, el Segismundo se está quejando continuamente de que está encerrado en la cárcel, así empieza, ¿no? Haciendo una queja constante a la mala suerte que tiene.
e incluso se compara con los demás. Y en el momento, cuando él piensa que está soñando, porque toda la vida ha estado preso, y lo sueltan y lo dejan ser, se pone, le dicen, vamos a ver qué clase de príncipe sería Segismundo, y lo sueltan, se dan cuenta que es un tirano. Y empieza a vengarse de todos aquellos que él pensaba que le habían hecho mal. Y en esta vida es sueño, ¿no? Dice Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños son. Cuando se está quejando, ¿qué tan mal está? Hay un momento donde dice, bueno, yo me quejaba de lo mal que estoy, pero me volteo a ver que hay una persona que está mucho más mal que yo. El momento de la responsabilidad y el momento de la decisión responsable se da cuando dejamos de jugar el papel de víctimas. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que te tienes que hacer a ti en el día a día para tomar las decisiones que te ayuden a construirte como persona? Y cuando veo la pantalla que tengo enfrente, sé que le estoy hablando a mucha gente que día a día hace eso. Ahora aquí tengo a Eduardo Ortiz del Club de Creadores de Mexicali, que sé que hace eso, a Antonio Rivas, que sé que haces eso, en fin, Carlos, Renzo, que sé que hacen esto. Y a todos ustedes, a Pili Galván, indudablemente, que esto lo haces en el día a día. ¿Cuáles son las preguntas que te tienes que hacer? No es un tema de coco wash, como decimos, no es un tema de lavarte el cerebro. Es simple y sencillamente, ¿qué tengo que hacer yo para ser mejor hoy? ¿Cómo mi día va a hacer que los demás se beneficien que yo esté aquí? Incluso, aunque quiera decir, hasta la despedida a los demás. Y ya les decía yo, y creo que lo comentaba hace un rato, como he dicho antes, para mí el coach es un potenciador del alma, es un potenciador del espíritu humano, y en ese potenciar, el coach trabaja para conectar con la libertad, para conectar con la libertad del ser, trabaja con lo mejor de la persona, con aquello que a veces incluso el cliente no ha visto de sí, con su gran potencial. Y cuando en coaching, y esto sé que se los he dicho antes, pero cuando en coaching hablamos del gran potencial, estamos hablando de todas aquellas acciones, de todo aquello que esa persona es capaz de lograr y que a lo mejor no ha logrado o que no sabe que puede lograr, pero que está en su capacidad hacer. El coach trabaja con esto. Algunas ocasiones el cliente tiene ese potencial visiblemente dormido, otras ocasiones está consciente de él, pero no ha sabido cómo canalizarlo, y otras ocasiones está enfocado en lo que quiere y necesita un coach que le ayude simple y sencillamente a reflejar las decisiones que va tomando. Toda persona merece en algún momento de su vida tener la oportunidad de trabajar con un buen coach. Y un buen coach ayuda a transformar los comportamientos predeterminados que obstaculizan el proceso del cliente y ayuda a enfocar en todo momento a su cliente con la grandeza. Y cuando estamos hablando con la grandeza, no estamos hablando desde el ego, estamos hablando con lo que el cliente es. Si quieres cambiar una conducta, haz algo diferente y divertido. Algo que enfoque tu mente en la actividad y que le dé sentido de logro a la acción. Y en el momento en que una persona cambia y transforma el pensamiento, cambia el pensamiento, en ese momento empieza a crearse otras cosas en él. Como decía Platón y como después han dicho muchos, ¿cómo vamos creando nuestro día? ¿Cuáles son las decisiones importantes que tenemos que tomar en el día a día? ¿Qué te va construyendo a ti? ¿No? Hablando de todo esto, me viene a la mente en temas de decisión el famoso primer hábito
de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de, tal vez alguna ocasión, comentarles que ese libro, y Aida en este momento no está acá, pero si estuviera se los puede decir, literalmente me cambió la vida. En un momento complicado me llegó ese libro que todavía ni siquiera salía en México, me compré una edición en inglés y cuando me lo compré en español era una edición que se llamaba Los 7 hábitos de la gente efectiva, y luego cuando el libro se empezó a hacer más popular se llamó Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el primer hábito es la proactividad. Y la proactividad no es hacer por hacer. ¿No? Hay algunas empresas que dicen, ojalá fulanito no fuera tan proactivo, porque cada vez que se pone en acción, ¿cómo echa a perder las cosas? Eso no tiene nada que ver con proactividad. La proactividad tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el libre albedrío y básicamente se compone de lo siguiente. Primero, la autoconciencia de ser, quién soy, y a partir de quién soy, el tipo de decisiones y el tipo de respuestas que puedo dar. La creatividad para desarrollar ese tipo de respuestas. Conectar con mis valores y conectar con mis principios. Y finalmente la conciencia moral que está por abajo de la conciencia, de la autoconciencia, ¿no? Y la conciencia moral tiene que ver justamente con las costumbres, con lo que esa sociedad en particular va haciendo, y tiene que ver con la voluntad propia, entendiendo las costumbres de la comunidad. Con esos 4 factores es con lo que tiene que ver la proactividad cuando habla Covey de la proactividad. Entonces, cuando alguien es proactivo en las decisiones que está tomando, la acción no se convierte en una capacidad optativa de los humanos, sino es, ante todo, una necesidad esencial de la que depende nuestra sobrevivencia como individuos y como especie. Y si mal no recuerdo, estoy citando por ahí a Sabater. ¿No? La acción no es una capacidad optativa para nosotros. El ser humano necesita la acción. Lo interesante es cuáles son las acciones a las que les damos sentido. Coco del Río, de programación mental, dice que el talento ayuda, pero el deseo claro y seguro es lo que hace que una persona consiga lo que está buscando. Cuando como coaches no nos centramos sí en el talento, pero nos centramos en los valores, en lo que le da sentido a la persona, podemos armar un link que hace que la persona logre el éxito. Y aquí que está Pilar Galván, recordará esto que voy a comentar ahora porque tiene que ver con un sociólogo alemán que ya falleció en 1994, Niklas Luhmann, y cuando está hablando cuando estamos hablando de las acciones, de lo que el ser humano habla, él trae inmediatamente la confianza a colación. Donde hay confianza, dice Luhmann, existe un aumento de posibilidades para la experiencia y para la acción. Todo futuro es el resultado de un presente que estamos en este momento decidiendo. Y el coaching, si bien lanza al futuro, centra en el poder de la decisión consciente, en el poder del sentido y en el poder del presente, lo que vamos a hacer. Creo que es el mismo Luhmann el que dice que cada presente, como yo estaba diciendo hace un momento, tiene su propio futuro. Y en la medida en que los presentes y los futuros permanecen en sincronía, esto es, están sintonizados en la misma frecuencia, esta selección provee estados sociales, estados de ánimo, estados psíquicos que hacen que la persona
pueda reinventarse a sí mismo, que pueda irse creando a sí mismo. Si la experiencia trae conciencia entre el futuro y el presente, la oportunidad de vivir dándole sentido al momento surge de una manera espontánea. Y yo, antes de concluir, porque entre tanta interrupción ya no sé ni por dónde me fui, y espero que lo que les he venido diciendo les haga sentido, pero si la conciencia es lo que hace que podamos tomar las decisiones. ¿Qué decides tú? Yo, por ejemplo, decido todos los días algo que me cuesta mucho trabajo, que es mantener la tranquilidad. Incluso aunque se caiga 20 veces un webinar que estoy dando y donde hay gente que me ha hecho favor de estar de todo el continente. Decido estar tranquilo. Y mira que me cuesta trabajo, ¿eh? Pero también decido, y el que me cuesta trabajo es una creencia que tengo por ahí. Pero también decido tomar con responsabilidad lo que estoy haciendo. Decido convivir con aquellas personas que me nutren para poder estar mejor y poder brindar lo mejor de mí mismo hacia los demás. Decido ser feliz. ¿Cuáles son las decisiones que tú tomas? ¿Cuáles son las decisiones que han ido cambiando tu vida? Yo tomo mucho y esto lo vemos mucho en Empowerment Coaching y lo voy a tocar un poquito por encima, un modelo que es mío, si ustedes me permiten, le llamo PAR, ¿no? PAR, la P quiere decir paradigmas, la A es de acción y la R son los resultados y es un círculo, los paradigmas del patrón, los modelos de conducta que tenemos, los valores. Desarrollándose. Una disculpa por el ruido de la música, pero como buen coach me agarró en el camino y me detuve en un café aquí de Tijuana para tomar el webinar. Para la gente que está aquí en Tijuana y Mexicali. Uy, creo que, perdón, José Pablo, creo que te callé y estoy por concluir. Una disculpa, nuevamente no sé hasta dónde me escucharon, pero como ha estado este día la conexión, me gustaría prácticamente concluir diciendo dos ideas. El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos y sentimientos. ¿Qué vas a hacer para transformar el reflejo que ese espejo te da? ¿Cuáles son las decisiones, sí o sí, que tienes que empezar a tomar a partir de ya? Y con esto, y pidiendo nuevamente una disculpa por esta interrupción, y como hemos estado el día de hoy, que generalmente esto funciona bien. Imagínense, Empowerment Coaching es un programa en línea y hoy no fue así como que su mejor presentación, pero les puedo garantizar que el 97% de las veces que estoy en línea y mi trabajo en una buena medida es así, no hay mayor problema. Así que generalmente tenemos una buena conexión. Y me gustaría, Pablo, perdón que te interrumpí, pero Carlos Raúl, Pablo, si ustedes me ayudan un poco y hablamos de algunas de las preguntas, si es que quieren hacer alguna de las preguntas, y darles las gracias a todos, porque que a pesar de mi conexión, veo que el número que han permanecido aquí
y honestamente les agradezco mucho. Aquí estoy viendo toda la gente que está, algunas personas, tengo el gusto de que creo que conozco a la gran mayoría de ellos, algunos con personas muy, muy queridas, y por ahí estoy viéndote también a ti, Beto, que te acaba y que fue tu cumpleaños hace unos días, cuántos años, y gracias por estar aquí. Y bueno, Carlos Raúl y José Pablo, pues les doy la palabra. Yo, me he perdido y honestamente no encuentro en este momento el chat, no sé qué hice aquí, así que si ustedes tienen algo, encantado, estoy abierto para esto. Hola, buenas noches. Tranquilo, Pepe. Tenemos una pregunta de Romer, que Romer tiene activado su micrófono y la puede hacer directamente. Romer, adelante. Gracias, Pepe, buenas noches, un gusto saludarte. Gracias, Rommel. Fíjate que tengo actualmente una coachee que se encuentra en depresión postoperatoria y entonces está basando hoy sus decisiones de negocio basadas en creencias totalmente equivocadas sobre su percepción sobre sí misma, sobre si es que no me cuidé, con mucha culpabilidad, con mucho... y no encuentro o no he encontrado lectura o algo que me apoye a fungir como espejo para poder reflejar estas, para poder decirle sin ser coercitivo, restrictivo o incluso no estarles diciendo que sus decisiones están equivocadas. Me ha costado mucho trabajo. Tenemos prácticamente cada 10 días, tengo cada 10 días una sesión con ella y encuentro que se castiga mucho con sus decisiones, ¿me explico? ¿Habrá alguna lectura sobre cómo fungir como espejo? Porque no me queda así totalmente claro, no lo he podido desarrollar. Más bien ha sido tratar de ser como introspectivo con ella, pero sí me cuesta mucho trabajo sacarla de ahí. Y pues esa es la pregunta, ¿habrá alguna lectura? ¿Cómo fungir como espejo? ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, muchas gracias, Rommel. De entrada te diría varias cosas. Recuerda primero que el coaching no es terapia y que posiblemente un estado depresivo posparto, según entiendo, no sea el mejor momento para dar una sesión de coaching. Posiblemente es un momento de acompañamiento más que de pretender dar una sesión de coaching ahí. Segundo, pues mira, sí hay algunas lecturas de cómo ser espejo, pero me voy a hacer una autopublicidad. Prácticamente terminé el penúltimo capítulo de un libro que Carlos Raúl me ha estado diciendo. ¿Cómo voy a titularle al libro, Carlos Raúl? ¿A dónde se fue tu libro? ¿A dónde se fue tu libro? No, exactamente. ¿Quién se llevó tu libro? El título se llama Conversemos, el cliente frente al espejo, y procuro que sea un libro muy ágil en términos de muchas de las experiencias de coaching que he tenido la oportunidad y con algunos clientes que me han permitido, si bien no poner su nombre, sí poner lo tratado. Entonces pretendo que sea muy claro justamente de cómo poder reflejar al otro. Hacer un diálogo fenomenológico, el no dar puntos de vista, el simple y sencillamente reflejar lo que estás viendo, no lo que tú estás pensando, sino lo que estás observando, ayuda a que la otra persona se ponga en sí. Pero yo te diría que a lo mejor cuando una persona está en terapia o está en una depresión postparto, lo mejor en ese momento no es el mejor momento para dar coaching. Y yo te diría, a lo mejor vale la pena retomarlo, vale la pena pues que ella dialogue posiblemente con algún terapeuta, con su doctor, pero ese ya no es un terreno particular del coaching. Ahora, también te recomiendo
Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho, uno de mis grandes maestros de desarrollo humano, además una persona a la que le tengo un profundo cariño y a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, Horacio Jaramillo Loya, tiene un libro que se llama El despertar del mago, si mal no recuerdo. Tiene otro libro que se llama Los hechizos de la mente, que habla también un poco acerca de este tema, si bien no desde el punto de vista de la fenomenología, sí habla un poco acerca de este tema. Pero yo te diría, no es el espacio para un coach. Muy bien. Muchísimas gracias, Pepe. No, gracias a ti. Qué gusto saludarte, Rommel. Gracias, igualmente. Listos. Tenemos una pregunta de Miguel Contreras que dice lo siguiente, Pepe. Las decisiones aproximan al modelo de éxito en la misma medida en las que el coachee dispone de plena voluntad. Más, ¿hasta qué punto podemos acompañar el marco decisorio del coachee? Bueno, primero el marco decisorio del cliente lo acompañas todo el tiempo en un proceso de coaching. Lo acompañas, no lo guías. Recuerden que el coach es un acompañante del viaje, no es el que va manejando. El tiempo del espacio, ese es el arte del coaching, el acompañar, el saber estar, el saber lanzar la pregunta correcta. Segundo, yo sé que hace un rato mencioné a Coco del Río en alguna frase donde a lo mejor mencioné el éxito que ella menciona, pero a mí la palabra éxito me hace mucho ruido, porque lo que es éxito para una persona puede no ser un éxito para el otro. Yo he visto, por desgracia, a muchos coaches hacer procesos de coaching donde piensan que tienen que lograr un éxito con el cliente y que el cliente se tiene que mover. No, déjalo, tranquilo. El cliente se tiene que mover, pero a echarse un clavado al interior de sí mismo, a tomar decisiones que sean trascendentes para él, para ella. Y esas decisiones tienen que ver con aspectos de trabajo, con aspectos de tu vida personal, pero no tiene por qué moverse. El proceso de acompañamiento en sí ya es un proceso de éxito. Y el saberlo hacer lleva mucho tiempo. Es una práctica constante, ¿no? Thomas Leonard, y yo sé que muchos de ustedes me han escuchado decir esto, decía que un coach se hace coach coachando, no en un salón de clases. Tú te haces coach coachando y te haces coach creciendo. Te haces coach tirándote un clavado al interior de ti mismo y dándote cuenta cómo vas reflejándote y cómo vas acompañando al otro. O sea, así como no te pagan para no quedarte callado, tampoco te pagan para decirle qué hacer. Hablando hace poco con algún coach italiano, un coach de Milán, pues que conozco por IAC, estábamos dialogando hace una semana o dos de los estilos de coaching, ¿no? Y él tiene un estilo muy particular, muy similar a lo que yo fui aprendiendo posiblemente en desarrollo humano, pero él se queda mucho tiempo callado y de repente lo que dice, la manera como lo dice, es de una validez extraordinaria, pero nunca le dice a la persona qué hacer. Entonces, el modelo del éxito en el coaching es el modelo que sabe acompañar al otro. Y el factor de decisión y de medición no lo pone nadie externo, no lo pone Briggs Myers, no lo pone nadie, lo pone el cliente. Yo no sé si me salí un poquito de la pregunta y espero haber respondido, pero a mí no me gusta hablar de éxito, a mí me gusta hablar de acompañamiento y que el cliente pueda ser él mismo para tomar las decisiones. Me gusta el empoderar a la gente para que él pueda ser él
y a partir, no lo que a veces pensamos que somos, ¿no? Decimos, es que los del Río somos así, es que los Fernández somos así, es que los Robles somos así somos y qué, no, esos son creencias, esos son condicionamientos. Yo hablo de lo que hay adentro del ser. Y cuando un coach ayuda, el viaje no está hacia afuera, el viaje está hacia adentro. El viaje no está en encontrar algo más allá, el viaje lo tienes dentro de ti. Justamente muchos de estos temas son de lo que vamos a estar tratando en Empowerment Coaching. Y Empowerment Coaching es un programa hecho justamente para coaches, y yo les pediría, los que quieran información acerca de esto, por favor, mándenme un correo o de alguna de las maneras que estamos conectados, y con mucho gusto les hago llegar información y podemos conversar un poco más. Este es un programa que empieza ya en 2 semanas y es una muy buena oportunidad para crecer, ¿no? La gente que entre aquí no es un programa de certificación, es un programa de crecimiento que te puede llevar a convertirte en un coach profesional y puede llevar tu nivel de coaching al siguiente nivel de desempeño. Y es un programa para muy poca gente, ¿no? Es un selecto grupo de coaches interesados en su desarrollo y crecimiento personal. Y como yo decía, es un programa 100% centrado en la persona. Y perdón de echar el comercial, pero sí, vi a Carlos Raúl y si no, después se me olvida decirlo. Carlos Raúl me recuerda. Ok. Robert, te pido por favor que si nos puedes hacer el favor de cerrar tu micrófono, que hay un feedback José allí. Pablo, ¿andas por ahí? Y José Pablo, si tienes alguna pregunta. Sí, no tengo pregunta todavía, pero Angélica Martínez puso aquí en el grupo que si podías terminar de explicar el modelo PPP, porque te quedaste en la P y se perdió la conexión. Dice aquí, te quedaste en P de paradigma. P de paradigma y lo demás, cha-cha-cha-chan. No, Angélica, Angélica de Maracay, ¿cómo estás? Ya te estoy viendo. Sí, mira, es un modelo mío, es un modelo que trabajo mucho. El P es paradigma, tiene que ver con los valores. La A es acción y la R es resultado. Pero la acción no es la acción por la acción. La acción pasa por la decisión, pasa por el sentido de que le vamos dando a las cosas, y los resultados nos permiten ir teniendo. ¿En dónde medimos los resultados en este modelo? De una manera muy importante en los resonadores de nuestro cuerpo. ¿No se han fijado que a veces tomamos decisiones que nos hacen sentir mal e incluso hasta nos enfermamos, nos duele el estómago, y a veces tomamos decisiones que engrandecen al espíritu? A eso me refiero con resultados. Y el ir teniendo un factor de medición. De esto hablamos mucho en el programa. Te estoy dando así muy por fuera, pero encantado te puedo ir explicando un poco más. Pero eso quiere decir, es un acróstico, la P es paradigma, A es acción y R son resultados. Pepe, Pablo, tengo una pregunta que me hicieron el día de hoy un colega. Tuve una reunión con un colega coach y me hizo una pregunta que no le puede contestar concretamente, pero te la aviento a ti la bolita. ¿Qué haces cuando el cliente o el sponsor te pregunta qué resultados me vas a dar? ¿Qué garantías me vas a dar en un proceso de coaching? ¿Qué le respondes ahí tú a la empresa que te va a contratar? La respuesta es que le respondes tú. Pero a mí muchas veces me han hecho esa pregunta y les digo, mira, y esto pues casi todos ustedes los que están acá son coaches, lo saben, un proceso triunfa o fracasa incluso antes de comenzar. Y tiene mucho que ver con la manera como se centra, tiene mucho que ver con la manera como se programa. Y tiene mucho que ver con
que todo quede muy claro. Generalmente cuando hay un problema en una sesión de coaching más adelante, quiere decir que al principio no se hizo bien el marco teórico donde se va a tratar. Y un proceso tiene éxito si el cliente quiere tener éxito. Si el cliente, y aquí estoy hablando de éxito nuevamente, pero llega a los resultados si el cliente quiere. Con esto no estoy diciendo que como Poncio Pilatos el coach se lava las manos, pero lo que estoy diciendo es que no puedes hacerte responsable de los resultados del otro. Tú puedes estar ahí, lo que sí puedes es declararte incompetente, como lo aprendí hace muchísimos años de mi querido Alberto Calderón, cuando te das cuenta que un cliente no va hacia adelante. Yo te diría que un proceso de coaching, cuando empieza bien, termina bien. Y yo me he dado cuenta que cuando los procesos se complican, y particularmente en las empresas, es cuando no está bien delimitado. Hay mucha gente que habla de coaching y no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, es muy importante al principio hacer el marco donde vas a poder generar ese proceso. Y entonces te puedo garantizar que todo el mundo va a estar contento. Y pues creo que estamos llegando al final. No sé, Carlos Raúl, si tienes algo más. Creo que ya solamente hay un comentario de Mac que nos dice, ¿podremos cambiar la palabra éxito? Es una pregunta, de hecho, por efectividad, ya sea personal o laboral. Pues yo creo que, si me pueden ayudar, gracias. ¿Cambiar la palabra éxito por efectividad, Carlos Raúl? Sí, es lo que está diciendo. ¿Podremos cambiar la palabra éxito? Nos dice Mac, es una pregunta. ¿Podríamos cambiar la palabra éxito por efectividad, ya sea personal o laboral? Pues mira, yo creo que cada quien puede poner la palabra que quiere. A mí en lo personal me gusta la palabra efectividad, pero me gusta más la palabra desarrollo. En todo proceso de coaching tiene que haber un crecimiento. Y ese proceso sí es medible y es observable. Y cuando ese crecimiento se da, el proceso tiene éxito. La gente se lo lleva. Cuando estás hablando de coaching ejecutivo, te lo llevas más allá de la empresa, incluso cuando ya no estás en la empresa. Cuando estás hablando de coaching de carrera, te lo llevas a tu vida. Cuando estás hablando de coaching personal, te lo llevas a tu día a día. En fin, el coaching es coaching y el coaching trata de desarrollo, trata de crecimiento. Si a eso le quieres poner efectividad, éxito, pues yo creo que hay muchos sinónimos que se pueden utilizar. Yo no sé ustedes qué opinan y si alguien tiene alguna opinión distinta. Pues quiero agradecerles, y por ahí estoy viendo también a Erika Robles, a Moramaya, a Sergio Caicedo, a Leo Caballero, y los quiero invitar, y espero que para la semana, Rommel también, que te estoy viendo por ahí, y los quiero invitar la próxima semana. Voy a dar el último de estos 3 webinars, y el último webinar le llamo justamente el poder del empoderamiento, que suena así medio a trabalenguas y tiene que ver con Empowerment Coaching. No con el programa que voy a hacer, pero sí como una buena sesión de coaching te ayuda a empoderar. Espero que lo que estuvimos hablando les haya sido de interés. Sobre todo, espero que les sirva. Les agradezco mucho. Los que estén interesados nuevamente en estar aquí la próxima semana, mándenme un mensaje, mándenme un chat o mándenme un email, en fin, por la manera donde nos comunicamos generalmente, y con mucho gusto les haré llegar el link para conectarse. Y quiero también agradecer algo. Me salí varias veces de la sesión por causas de fuerza mayor y el número de personas permaneció igual. Así que todo mi corazón y todo mi agradecimiento para ustedes por estar aquí.
Y muchísimas gracias y espero estarme reuniendo con ustedes la próxima semana. Y si quieres tener un poco más de información acerca de este programa de Empowerment Coaching del que Carlos Raúl y del que José Pablo hablaban al principio, mándanos un mensaje y con mucho gusto te hacemos llegar la información. Durante la semana que entra vamos a hacer un par de sesiones para algunas de las personas que estén interesados, independiente a este webinar, donde les puedo dar toda la información. Y si decides participar en el programa, hombre, me va a dar muchísimo gusto. Créeme que es un programa que vale la pena. Y la idea del programa es que los que estemos ahí llevemos el coaching al siguiente nivel de desempeño. Y como bien decía Carlos Raúl, está muy enfocado a IAC. Muchos de ustedes pueden tener certificaciones de escuelas de coaching. Este es un programa donde va a la certificación de IAC, que es una certificación independiente y es una certificación muy rigurosa en el mundo del coaching. Así que gracias, Moramay, por ahí te estoy viendo en vivo por primera vez, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias a todos y nos estamos conversando la próxima semana. Gracias.